1 Tesalonicenses y el capítulo 2, empezando en el versículo 17, y vamos a leer hasta terminar el capítulo 3. 1 Tesalonicenses 2 y el versículo 17, hasta el capítulo 3 y el versículo 13. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Hemos escuchado la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios y vamos a orar para que la entendamos y la apliquemos a nuestras vidas. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, y si creemos que es perfecta, que es inspirada, que es infalible, que es la palabra de Dios, y por eso, Señor, ayúdanos a poner atención a lo que dice y no simplemente ser oidores tampoco, no simplemente llenar nuestros cerebros con información. Cámbienos, te pedimos, Señor, transfórmanos para ser más como Cristo, para que podamos abundar en amor y ser irreprensibles en santidad. Señor, haz esta obra en nosotros, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Mientras es la verdad de que un pastor tiene una responsabilidad muy grande para formar y mantener una buena relación con sus ovejas en su iglesia, es también la verdad que las ovejas pueden ayudar mucho a su pastor por medio de animarle, no simplemente con sus palabras, sino con sus vidas. Vemos esto en nuestro pasaje de hoy, en donde Pablo podía decir que los creyentes en Tesalónica eran su esperanza, su gozo, su gloria y su corona. Pablo recibió ánimo de esos cristianos. Parte de esto tiene que ver con Pablo mismo, con su propio testimonio, cómo él se había comportado en la iglesia ya cuando estaba con ellos. Es lo que hemos visto hasta este punto aquí en nuestro estudio. En la primera parte de esta carta ya vimos el amor de Pablo por la iglesia. Pablo estaba dando gracias a Dios por su obra en esos creyentes. Estaba regocijándose en su fruto de fe, en su perseverancia, aún en el sufrimiento. En la primera parte, capítulo 2, vimos varias características de un pastor que ama a su iglesia. Su enseñanza es pura,
muestra amor y afecto, vemos su exhortación y su gozo. Y recordamos que Pablo escribió estos primeros 3 capítulos de esta carta para defenderse a sí mismo en contra de los ataques de los incrédulos en Tesalónica. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Pablo y Silas y Timoteo habían sido expulsados de la ciudad, pero aún así, en medio de tanta persecución, la iglesia sí fue establecida. Pero parece que en los días después, los incrédulos en esa ciudad empezaron a atacar a Pablo con sus palabras, preguntando a los creyentes ya, ¿por qué ese Pablo no ha regresado? No puede ser un buen pastor, no es una buena persona, no les ama, no ha regresado. Él ha abandonado a ustedes, ha abandonado la iglesia. Y tal vez algunos creyentes empezaron a dudar. No, sí es cierto, ¿por qué salió Pablo? Porque Él salió, pero nos dejó a nosotros en ese sufrimiento. ¿En verdad nos ama? ¿Va a regresar? ¿Nos ha abandonado? ¿Todo esto es real? ¿Deberíamos continuar? Y por eso Pablo enfatizó en la primera parte del capítulo 2 su amor para con esos creyentes. Y en el resto del capítulo 3 que vamos a estudiar hoy, da su defensa de por qué no había regresado. Y en eso vemos todavía su amor por la iglesia, amor a distancia, porque vemos en versículo 17 que eres separado de ellos por un poco de tiempo. Pero Pablo dice, de vista, pero no de corazón. Eso es un pastor, ¿verdad? Aún si está afuera. Y por ustedes recuerden eso cuando tengo que viajar. Aunque el pastor no está a veces presentemente en la iglesia, de corazón nunca hay una separación. Este amor no termina. Esta relación continúa para siempre en la voluntad de Dios. Entonces Pablo quiere mostrar su amor para con ellos. No puedo estar con ustedes, pero mi corazón todavía está con ustedes. Dolió mucho a Pablo no poder estar en esta iglesia, especialmente sabiendo que estaban sufriendo, que estaban pasando por tiempos muy difíciles. Él quería estar, dijo que quería consolarlos y enseñarlos más, pero no podía. Vemos que por eso decidió mandar a Timoteo para darle un reporte de cómo está la iglesia en Tesalónica. Y vemos en versículos 19 y 20, que es la clave de este pasaje, lo que esos cristianos significaban para Pablo, cómo los consideraba. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sí? Ustedes son mi esperanza, ustedes son mi gloria, mi gozo, mi corona. ¿Qué significa eso? Pues vemos ante todo que ellos animaron mucho a Pablo. Esos creyentes eran de cierta manera la prueba del ministerio de Pablo. Él podía tener esperanza que iban a estar bien cuando Cristo regresara. Ellos le dieron gozo, eran su gloria. Ahora, no su gloria, como Pablo dijo, solamente me glorío en Cristo, en su cruz, ¿verdad? Pero esos creyentes eran salvos por Cristo y su cruz. No estaba gloriándose en ellos y así gloriándose en su Salvador y en su salvación. También dijo que en su corona, su premio. Tenemos que entender cómo era ese tiempo. Ustedes tal vez saben, en un maratón, una carrera, ¿qué le dieron como premio? Una corona de hojas o algo así simbólico. No podía durar mucho tiempo, pues simbólico de lo que había ganado. Entonces Pablo estaba pensando en esos creyentes como su premio, como su recompensa, como su prueba en esta tierra de un ministerio aprobado por Dios. Y entienden, hermanos, que esto sí es mucho ánimo para un pastor. Sus ovejas pueden animarle, siendo su gloria y gozo y corona y esperanza, viendo cómo Dios aprueba el ministerio de un pastor por medio del crecimiento y la perseverancia de sus ovejas. Sin duda, eso no es la única razón por la cual un pastor debe ser animado, pero ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Y puesto que lo vemos aquí en el ejemplo de Pablo, en la Biblia inspirada, vemos que sí es una razón válida. Las ovejas animan a su pastor, porque son su gloria y gozo y corona. Eso vamos a ver. Primero, las ovejas animan a su pastor
por la relación que tienen con Él. A veces en el versículo 17 del capítulo 2, Pablo habla de estar separado a los hermanos en Tesalónica por un poco de tiempo. Y la palabra separado aquí, en el original, tiene la idea de ser hecho un huérfano. Piensa en la palabra tan fuerte. Y en ese tiempo, esta palabra no hablaba solamente de una persona que había perdido sus papás, no solamente de un hijo, un huérfano que había perdido sus papás, sino también la misma palabra fue usada para hablar de padres que habían perdido a sus hijos. Y así Pablo se sentía. Que tiene todo sentido cuando recordamos lo que vimos antes en el capítulo, ¿no? Que Pablo se consideraba a sí mismo como madre entre ellos. Versículo 7, 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, la mamá que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo también se consideraba como padre, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Entonces, cuando Pablo tenía que salir de Tesalónica, debido al alboroto, la multitud, era una separación forzada. Sentía como padre o madre que había perdido a sus hijos. Así tan fuerte era la relación entre este pastor y la iglesia, entre Pablo y esos creyentes, como que no podía ver a sus propios hijos. Y por eso más adelante, cuando recibe el reporte de Timoteo que la iglesia está bien, sus ovejas están bien, le da tanto alivio. La base de su ánimo, la base de su alivio era la relación de tanto amor y tanto afecto que disfrutaba con esos cristianos. Y recordamos que eso es muy interesante porque Pablo no pasó años en Tesalónica. En Éfeso sí, ¿verdad? En Corinto sí, en Tesalónica tal vez algunas semanas, máximo algunos meses. De todos modos, en tan poco tiempo, esos lazos tan fuertes fueron formados. Pero eso entendemos, ¿verdad? Porque así es en el cuerpo de Cristo. Porque a veces ni nos conocemos, pero ya de repente conocemos a otro hermano y este amor y afecto es natural. Porque somos parte de la misma familia, parte del mismo cuerpo de Cristo. Vemos tan fuerte de su relación si vamos al versículo 8 del capítulo 3. Pablo mandó a Timoteo para ver cómo estaba la iglesia. Timoteo regresó, le dio a Pablo buenas noticias. Y fíjense cómo Pablo recibió las buenas noticias. Capítulo 3, versículo 8. Porque ahora, es decir, después de haber recibido esas noticias que estaban bien, ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo está diciendo, ya puedo vivir, ya puedo respirar. Ya veo que están bien, ya puedo continuar adelante porque ya sé que ustedes están bien. Es como si él estuviera aguantando su respiración hasta que Timoteo regresara, porque estaba tan preocupado por sus ovejas. Así somos con nuestros hijos, ¿verdad? Uno de sus chiquitos se cae fuertemente y literalmente en este momento cuando se cae, antes de ver cómo está, ¿qué hacemos? Y estamos aguantando la respiración hasta que veamos si está bien o no. Sabemos cómo se siente recibir una llamada que un ser querido sufrió un accidente, está camino al hospital, pero no tenemos más información. No podemos hacer nada, no podemos casi ni respirar, no vamos a hacer las cosas en la casa, estamos esperando, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Hasta recibir la llamada que pues va a estar bien. Así era Pablo. Tan preocupado por sus ovejas, con tanto amor y tanto afecto, esta relación tan fuerte que tenía con esos creyentes. Y por eso, por supuesto, podía ser muy animado por ellos, debido a esta relación que tenía. Por eso ellos eran su esperanza, su gozo, su gloria, su corona. Eran hermanos en Cristo, pero más. Tienen esta relación de padre con el hijo, una relación de amor y afecto fuertes. Después vemos que las ovejas animan a su pastor cuando crecen, aún con la resistencia espiritual. Primero Pablo dijo en versículo 18 del capítulo 2 que quería regresar a visitarlos, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quería regresar, pero Satanás nos estorbó. Muy interesante, ¿no?
Dos cosas aquí. Primero, vemos sin duda la resistencia espiritual. Nosotros no sabemos lo que causó este estorbo. No sabemos por qué Pablo no podía regresar a Tesalónica. Tal vez una cosa legal allá que no permitió que Pablo regresara a la ciudad. No sabemos si era su propio aguijón en la carne, su mala salud. No sabemos lo que pasó. Pero Pablo reconoció que era resistencia espiritual. ¿Sí? No era simplemente mala suerte. No es simplemente que el destino conspiró para que no pudiera ir, no es simplemente problemas con las personas. Pablo reconoció que era resistencia espiritual. Como él escribió a los Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Todavía nosotros también estamos en esta batalla espiritual, eso no ha cambiado y necesitamos la armadura de Dios. La segunda cosa aquí es, ¿cómo puede Satanás estorbar al siervo de Dios? Pablo quería hacer algo bueno. Pablo quería visitar la iglesia otra vez para estar seguro que estaban bien, para enseñarlos más, pero no pudo. ¿Y cómo puede decir Pablo que Satanás le estorbó? Como buen reformado, como buen calvinista, Pablo debería haber dicho, Dios no me permitió, ¿verdad? No. Obviamente Pablo no estaba diciendo que Satanás tiene poder para estorbar lo que Dios quiere hacer. No, Dios es soberano, absoluta y totalmente soberano sobre todo, porque Él creó todo y decretó todo. Dios predestinó todo. No hay nada que sucede que no es parte del decreto eterno de Dios. No hay nada que pueda estar fuera de su voluntad o Dios dejaría de ser Dios. Y sabemos de los otros escritos de Pablo que eso es lo que Él creó también. Pero también vemos en otras partes de la Biblia que Dios puede usar a Satanás. ¿Qué es el ejemplo más obvio de eso? Job, ¿verdad? Obviamente Satanás tentó a Job. Satanás causó tantos problemas en su vida. Nosotros cuando leemos la historia podemos ver detrás del escenario, cosa que Job no podía hacer. ¿Y qué leemos? Dios había permitido lo que Satanás estaba haciendo. De hecho, Satanás tiene que pedir permiso de Dios. Entonces, ¿qué es más poderoso? ¿El que pide permiso o el que da permiso? Obvio, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, podemos ir más allá de simplemente decir que Dios permitió lo que Satanás quería hacer. También podemos decir que era parte del plan de Dios para revelarse más a Job, como vemos en los últimos capítulos. Era parte del plan de Dios para mostrar a Job quién era. Eran tentaciones diseñadas por Dios para ser parte del crecimiento y la santificación de Job. Entonces podemos decir que Satanás tentó a Job. Satanás mandó lo que mató a sus hijos y quitó su salud, pero Dios estaba detrás de todo. Dios estaba cumpliendo su voluntad en medio de la tentación, aún usando a Satanás. Porque Dios gobierna sobre Satanás. Satanás es un ángel, Dios es Dios. Hasta Dios puede usar el pecado para cumplir su voluntad. Parece muy fuerte, ¿no? Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en la historia de José. Es lo que José mismo dijo, ustedes, a sus hermanos, recuerden, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sus hermanos habían pecado, lo habían vendido a esclavitud, le aborrecieron, pero Dios lo usó, dice, para bien, lo encaminó a bien, para cumplir su voluntad de proteger a su pueblo, para que más adelante Cristo pudiera nacer. Y otro ejemplo es Cristo mismo, la muerte de Cristo. ¿Judas pecó? Claro. ¿Los líderes judíos pecaron? ¿Los romanos pecaron de matar a Cristo? Claro que sí, era pecado todo eso. Pero todo era el plan de Dios para nuestra salvación. Lo que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo para salvar a un pueblo para su gloria. Entonces aquí, en nuestro texto, había resistencia espiritual. Pablo no podía ir a Tesalónica.
Pero Pablo no cedió, Pablo no tiró la toalla y dijo, bueno, espero que estén bien porque yo no puedo ir. No los amó mucho más que eso. El versículo 1 del capítulo 3, que no podía soportarlo más, no podía soportar la inquietud, no podía soportar no saber cómo estaba su amada iglesia. Entonces Pablo hizo el sacrificio, dice, de quedarse solo en Atenas y mandó a Timoteo a Tesalónica para animar a la iglesia y regresar con un reporte cómo estaba. Pablo dice que Timoteo fue con el propósito de confirmarlos y enseñarlos respecto a su fe. Entonces vemos el mismo deseo de Pablo, que la iglesia estuviera bien en su fe, bien establecida. Pablo no duda que tenía fe, pero como cualquier otra iglesia, necesitaba continuar creciendo en su fe, entendiendo más y creciendo en el Señor. Y parece que Timoteo regresó con el reporte de que todo estaba bien, pero había algunas dudas, algunas preguntas de la iglesia. Y Pablo responde a esas dudas en capítulos 4 y 5 de esta carta, que vamos a ver en las siguientes semanas. Pero Pablo quería que Timoteo se fuera hacia allá para confirmarlos, para enseñarlos en su fe, específicamente, conforme al versículo 3, para que nadie se inquietara por esas tribulaciones. Pablo dijo, no quiero que ustedes se desvíen porque están sufriendo. Cuán sabio era Pablo. Pablo sabía muy bien qué es lo que pasa muchas veces. Los cristianos empezamos a sufrir y la tentación es desviarnos. No queremos seguir un Dios que nos hace sufrir. Entonces busco otro camino. Entonces eso no es el camino, eso no es el Dios, eso no es la iglesia, porque estoy sufriendo. Recuerden, por favor, que cuando encuentren el camino correcto, cuando encuentren la iglesia correcta, ustedes van a empezar a sufrir. Que no los sorprenda, porque es parte de la vida cristiana y es lo que Dios usa para santificarnos más y más. Pablo dijo que ellos mismos sabían que para eso estamos puestos. Pablo dijo, por eso somos salvos, para sufrir. Y eso otra vez es la falsa doctrina de muchas iglesias hoy en día en nuestro país, que enseñan que un cristiano va a dejar de sufrir. Es una mentira directamente del diablo. Porque la palabra de Dios dice muy claramente que Dios te salva y te transforma para siempre, pero vas a sufrir, por eso estás puesto. Si no estás dispuesto y preparado para sufrir, no estás dispuesto y preparado para ser un cristiano. Que nadie los engañe, hermanos. Que nadie nos engañe con falsa doctrina. La persona puede llamarse pastor o apóstol o lo que sea, pero si enseña en contra de la palabra de Dios, es un lobo y tenemos que tener mucho cuidado y correr y huir de esa persona. Pablo dice, por eso estamos puestos, las tribulaciones. Pablo dijo que había enseñado eso, versículo 4 o 5. Estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. ¿Qué pasa aquí, verdad? Una persona, casi siempre, una persona viene a la iglesia, es muy interesado y digo, pues cuidado porque vas a empezar a sufrir también. Una persona dice, pues yo quiero ser bautizado, perfecto, pero vas a encontrar mucha resistencia ahora. Porque si tú quieres obedecer a Dios y seguir el camino de Dios, hay una resistencia espiritual que vas a enfrentar. Pero yo he predicho esto, con la palabra de Dios, he dicho a ustedes, eso es lo que van a pasar. Entonces ustedes saben, no sorpresa, que se preparen para enfrentar esas tribulaciones en el Señor. Y por eso Pablo quería mandar a Timoteo. Yo no quiero que ustedes se inquieten por las tribulaciones. Recuerden lo que han estudiado, recuerden lo que creen. Van a pasar por esas tribulaciones. Y sabemos, como digo, eso es normal. Empezamos a dudar. Pues yo pensaba que Dios era bueno, ¿por qué la tribulación? Yo pensaba que Dios era bueno, ¿por qué todo no va bien en mi vida? ¿Por qué va mal en el trabajo, mal con mi familia, mal en todo? ¿Ustedes recuerdan la respuesta? Dios te ama tanto que te está mandando esas tribulaciones, porque es solamente por el fuego que crecemos. El oro es solamente refinado por fuego. Sin el fuego, el oro continúa con su escoria y no es puro. Y Dios sabe exactamente lo que tú, ustedes y yo necesitamos para crecer en santidad
y para ser más como Cristo. Es lo que queremos, ¿verdad? Si somos cristianos, lo que decimos, quiero ser más como Cristo, quiero ser más santo, quiero pecar menos, ¿verdad? Y Dios dice, ok, prueba, tribulación, sufrimiento, prueba, tribulación, sufrimiento. Y nosotros, en vez de decir, Dios, ¿qué estás haciendo? Debemos decir, gracias Dios, me estás santificando. Pero no decimos eso, porque todavía no tenemos esa perspectiva. Otra vez tenemos la perspectiva, pero olvidamos. Y por eso, aquí repito muchísimo, ¿verdad? No predico cosas nuevas. Repito la misma palabra de Dios, que también se repite mucho, porque necesitamos recordar. Por eso estamos puestos. Lo hemos predicho. Ha acontecido, como ustedes mismos saben, exactamente aquí en Tesalónica. Es parte de la voluntad de Dios. Específicamente Pablo quería ver su fe y su amor, y cuando Timoteo regresó dijo que sí, lo que había pasado, versículo 6. Cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Entonces lo que Dios había hecho en ellos, estaban creciendo en fe y en amor. Y es lo que Pablo quería ver. Entonces vemos cómo Pablo fue animado por esa iglesia. Sus ovejas le animaron porque estaban bien. Porque estaban perseverando aún ante el sufrimiento, aún en la tribulación. No se habían desviado, no habían abandonado el camino de Dios. Estaban continuando adelante, siendo santificados por medio de su persecución y su sufrimiento. Digo, eso anima mucho a un pastor. Cuando sus ovejas crecen, aún ante la resistencia espiritual. A veces como pastores estamos muy preocupados por nuestras ovejas. Muy preocupados. Preocupados por su perseverancia en la fe. Porque vemos problemas, vemos inquietudes entre el pueblo de Dios. Vemos en nuestras iglesias que no todos están firmes en su fe. Algunos están empezando a desviarse. Tal vez no se dan cuenta o no quieren recibir la confrontación y la corrección, y me preocupo mucho. Por otro lado, a veces también estoy muy animado porque veo a las ovejas aquí perseverando en mucha tribulación, que ustedes entienden la doctrina, que conocen a Dios, que están creciendo también en su fe y en su amor. Me anima muchísimo. Última cosa que quiero es ver a ustedes con inquietudes o siendo desviados por otras personas en su fe. Es mi deseo verlos bien y establecidos y continuando adelante, aún enfrentando la tribulación. Porque las ovejas van a sufrir, es parte de la vida cristiana. Pero ya saben, ya han sido avisados, por eso están puestos. En medio de la tribulación, lo que yo quiero ver en mi propia vida y también ustedes es la fe y el amor. Los frutos de una salvación verdadera. Entonces había resistencia espiritual para Pablo, para los tesalonicenses, pero estaban perseverando, estaban firmes en su fe y esto animó mucho a Pablo. Y vemos en los últimos versículos de este capítulo finalmente que las ovejas también animan a su pastor para seguir firme y orar. Y las ovejas animan a su pastor para que él siga firme y para que él siga orando. Otra vez vemos el alivio de Pablo en versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Como dije, Pablo ya podía respirar otra vez. Pablo ya podía seguir viviendo. Él podía continuar en su ministerio firme, confiando que Dios estaba obrando en esos creyentes y que ellos estaban bien en el Señor. Y como Pablo se expresa en versículo 9, era tan agradecido a Dios que la iglesia estaba bien, que dijo que no tenía nada para dar a Dios por esta bendición. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Qué acción de gracias puedo dar? Mis hijos están bien, no pido otra cosa. Aún así, Pablo todavía estaba rogando a Dios que le permitiera ir a visitarlos. Versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia. Así debemos orar, ¿verdad? Orar con insistencia, perseverando, rogando a Dios por nuestras peticiones, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe.
Pablo sabía que no había tenido todo el tiempo con esos creyentes para enseñarles todo. Algunas semanas, algunos meses, todavía faltó mucho para enseñarlos y quería regresar para hacerlo, para que pudieran continuar estando bien en su fe. Pero podía orar así y poder seguir firme por el ánimo que recibió de sus ovejas. Y esa sección termina con la oración de Pablo en versículos 11 a 13. Una bendición, una oración de Pablo para esta iglesia. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Obviamente, un pastor debería orar por su iglesia en todo momento, cuando las ovejas están bien y cuando las ovejas no están bien. El punto es, pues, ¿qué ánimo es poder orar por las ovejas cuando uno ve que sus oraciones están siendo respondidas? Cuando un pastor ora por sus ovejas, su santificación, su crecimiento y ve que Dios lo está haciendo, nos anima a continuar con la misma oración. Orar por más crecimiento, orar por más fe y más amor, porque uno ya lo ve en la iglesia. Vemos que Pablo aquí ora al Dios, el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Como una parte, puesto que Él ora a Cristo, esto muestra que cree en su deidad, porque no oramos a nadie que no sea Dios. También el título Señor es un título de deidad. Pablo está mostrando muy claramente la deidad de Cristo aquí en su oración. Vemos otra vez, Pablo quiere ir, ora que Dios dirija su camino a ellos, pero más, Él ora para que ellos sigan creciendo, que abunden en amor unos con otros y con todos. Un pastor ora así porque el amor verdadero, el amor sacrificial e incondicional hacia otros es una prueba, es un fruto de la salvación. Ya vimos en la lectura de la ley hoy, no matarás, pues no lo hacemos perfectamente, no amamos perfectamente como deberíamos. Pero sí es un fruto del Espíritu, es algo que el Espíritu Santo produce en el cristiano verdadero. Y por eso Pablo dice, y me encanta que use la palabra crecer, porque no somos completamente amorosos. No tenemos tanta fe como deberíamos, pero estamos creciendo, ¿verdad? Constantemente creciendo en fe y en amor para con todos. Y finalmente ahora, en versículo 13, que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ser afirmado, ser fortalecido es la palabra aquí. Pero no solamente fortalecido simplemente para estar fortalecido, aquí vemos el propósito. Afirmados, fortalecidos con el propósito de ser irreprensibles en santidad delante de Dios y también esperando la venida de Jesucristo. ¿Sí? La oración de un pastor para con sus ovejas es que sean afirmadas y fortalecidas para vivir en santidad en vez de vivir en pecado. ¿Sí? Mi deseo más grande para ustedes es que sean afirmados y fortalecidos en su fe, no para jactancia mía, y no simplemente para que la iglesia crezca, sino para que ustedes vivan en santidad. Y es lo más importante. Y la razón por la cual es tan importante vivir en santidad es porque cada cristiano vive, como dice aquí, delante de Dios. Hace todo lo que hace ante los ojos de Dios en su presencia. Hermanos, tenemos que siempre recordar esto. Dios nos ve. Dios nos ve. Que es de mucho ánimo, por un lado. Y por otro lado es un aviso en contra del pecado. Vivimos en santidad porque vivimos delante de Dios. ¿Y cómo es Dios con el pecado? No importa, no te preocupes. Dios es fuego. Fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Dios es santo. Y por eso cuando vivimos delante de Él, debemos vivir irreprensibles en santidad. Y también debemos vivir así porque Cristo regresa. Cristo regresará.
Aquí al final habla de la venida de Cristo con todos sus santos. Aquí santos se refiere a los ángeles, sus santos ángeles. ¿Cómo sabemos esto? Porque aquí Pablo está citando de Zacarías 14:5. Y en Zacarías, así como en muchos textos del Antiguo Testamento, los santos se refieren a los ángeles. Así como Cristo mismo dijo en Mateo 13, que iba a regresar con los santos ángeles. Entonces, interpretando este versículo en su contexto bíblico nos ayuda a no caer en falsas interpretaciones de la segunda venida de Cristo, cosa que vamos a ver mucho más detalle en el resto de estas dos cartas. Entonces vemos otra vez el énfasis en la segunda venida de Cristo. Y por eso que Pablo está orando por esta congregación que viva de cierta manera porque Cristo va a regresar. Entendemos que la verdad de la segunda venida de Cristo debería afectar cómo vivimos. Hay mucho debate en cuanto a la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cómo va a regresar? Mucho debate. Pero la Biblia enfatiza que este tema no debe ser un tema simplemente para debatir. Eso no importa tanto. Sino debe afectar cómo vivimos ahora. Deberíamos vivir irreprensibles y santos ante Dios porque Cristo va a regresar. Porque implícitamente cuando leemos de que Cristo va a regresar, está hablando de su juicio. Cuando Cristo regrese otra vez con sus santos ángeles, vendrá como juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, como pastor, una de las cosas más importantes que yo oro por mi iglesia es que Dios prepare a todos para la segunda venida de Cristo. Y en esta oración estoy orando primero que Dios salve a los incrédulos aquí, porque ustedes no están preparados para su segunda venida. En esta oración entonces se incluye a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las visitas en esta iglesia. Que Dios los salve. Y yo quiero que tengamos ovejas en esta iglesia, hijos de Dios, personas que están preparadas para el día de juicio, porque no están confiando en sus propias buenas obras, sino solamente confiando en lo que Cristo ha hecho para salvarnos de sus pecados. Porque no es que tienes que vivir irreprensible y santa ante Dios para que Él te salve. No. Primero reconoces tu necesidad de la salvación, reconoces tu pecado que merece el juicio de Dios y te arrepientes ante Él, rogándole por la salvación. Y después, y solamente después, puedes vivir santa e irreprensible ante Dios. Tienes que prepararte para el día de juicio, prepararte para el día cuando Cristo regrese. Pues si no estás en Él, si sigues en tus pecados y en tu propio estilo de vida, vendrá como juez. Necesitas la salvación en Cristo. Entonces las ovejas pueden animar al pastor a seguir adelante y pueden animar a su pastor a seguir orando por ellos. Yo oro siempre a Dios Padre, por medio de Jesucristo, que los haga ustedes crecer y abundar en amor los unos con los otros y para con todos. Oro que sean afirmados irreprensibles en santidad, porque ustedes saben que viven delante de Dios y están esperando la venida de Jesucristo con todos sus santos. Ahora quiero ser muy claro mientras termino este mensaje. El pastor tiene sus responsabilidades y no están contingentes del comportamiento de sus ovejas. Es decir, ningún pastor puede usar la excusa: mis ovejas no están bien, no están perseverando, por eso me rindo, por eso no oro por ellos, por eso lo que sea. No hay excusa. Nadie debe pensar que es solamente culpa de las ovejas si el pastor no está bien. Pero sin ninguna duda, lo que vemos aquí en esta parte de la palabra de Dios es que las ovejas pueden ayudar con el ánimo de su pastor. Y mucho. Aquí podemos ver el gozo de Pablo por ellos. Podemos ver cómo él pensaba de ellos, como su gloria, como su corona. Las ovejas sí pueden animar a su pastor.
Por un lado, pueden animar a su pastor simplemente por ser ovejas. O sea, anima al pastor ver en la iglesia domingo tras domingo las personas que Dios ha elegido, las personas por las cuales Dios derramó su sangre, las personas que han sido selladas por el Espíritu Santo. Simplemente viendo a sus ovejas anima al pastor. Y cuando hay fruto en sus vidas, esto ayuda aún más. Porque vemos que Pablo encontró esperanza en el fruto de su ministerio. Esos cristianos tienen su esperanza, su gozo, su corona, su gloria. Entonces no es una razón equivocada para un pastor recibir ánimo de sus ovejas. Ahora, no puede ser la única razón, por supuesto. Como pastor respondemos a Dios, pase lo que pase. Isaías fue llamado a predicar al pueblo y Dios dijo, ellos no van a responder. Entonces no confiamos en números, no confiamos en resultados, solamente confiamos en Dios. Que eso sea muy claro. Pero Dios sí puede confirmar el ministerio de un pastor por medio del crecimiento de sus ovejas, por medio de la bendición en la iglesia local. Y cuando Dios decide hacer esto, anima muchísimo al pastor. Y yo en verdad, hermanos, he visto muchísimo crecimiento en esa iglesia en sus 10 años. A veces nuestro crecimiento es más lento de lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero hermanos, si vemos dónde estamos ahora, comparado con cómo estábamos hace 10 años, solamente podemos maravillarnos lo que Dios ha hecho. Porque es su obra. Nada es para nuestra gloria. Dios ha hecho todo. Y todo ese crecimiento que nos ha dado en sus 10 años, ¿cómo lo ha hecho? Por medio de las tribulaciones, por medio del sufrimiento, ¿verdad? Pero ahora entendemos por qué. Por eso estamos puestos. Para sufrir por Dios. Para ser santificados por medio del fuego. Entonces, así como Pablo, yo también quiero decir que ustedes son mi gozo, mi esperanza, mi gloria, mi corona. Yo disfruto una buena relación de pastor con mis ovejas. Es una gran bendición para mí. Espero que para ustedes también. Entonces, como ovejas, y también soy oveja, me incluyo, que oremos por nuestros pastores. Que oremos, que podamos animar a nuestros pastores por medio de la salvación y por medio del crecimiento. Que hagamos nuestra parte también para el ánimo de los siervos de Dios, porque es provechoso para todos. Recuerden Hebreos 3:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, fíjense, para que lo hagan, los pastores lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. No es provechoso para nadie cuando en la iglesia ni el pastor ni las ovejas están animados. Entonces, que continuemos, hermanos, con la buena relación que tenemos y que crezca más. Entonces, esos dos mensajes han ido muy de la mano. Es un solo tema en capítulos 2 y 3 de esta carta. Primero, cómo el pastor debería ser con su rebaño. Y después, cómo las ovejas pueden ser de ánimo a su pastor. Que oremos por todos. Por los pastores y por las ovejas. Que oremos por esta iglesia local. Que siempre tengamos ese tipo de relación. Que nos animemos unos a otros. Y que Dios siga haciendo su obra entre nosotros. Amén. Padre, te pedimos que hagas esto. Esa es nuestra oración, Señor. Damos gracias por las ovejas aquí, las personas que tú has salvado con la sangre de tu Hijo. Damos gracias, Señor, por el privilegio de ser su pastor. Damos gracias por los otros pastores con quienes tenemos comunión y con quienes trabajamos aquí. Y te pedimos, Señor, que en cada iglesia aquí nos enfocamos en nosotros, en esa iglesia local. Señor, que tengamos ese tipo de relación. Que el pastor pueda cumplir con esos requisitos, esas características de amar a su rebaño, a trabajar, y que las ovejas puedan ser ánimo para él. Primero, Señor, vemos el ánimo de las personas salvas. Es lo que tú has hecho, Señor. Damos gracias por aquellos que asistan a esta iglesia. Y te pedimos, Señor, que podamos crecer en amor y crecer en fe. Vivir ante ti de manera santa e irreprensible, esperando y preparados
para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tú puedes hacer todo eso, Señor. Danos el deseo, danos el poder. Ayúdanos a salir de aquí aplicando esta palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. En nombre de Cristo te pedimos. Amén.